Saludos a todos y bienvenidos una vez más a nuestra esquinita, un rayito de luz. Recordándoles que tenemos el canal de Rayito de Luz 4U, Rayito de Luz for You, habilitado ya con devocionales más cortos para compartir con todas nuestras amistades que todavía no tengan una estrecha relación con Dios. Y hablando de nuestra relación con Dios y la importancia que hemos estado hablando de tener paz en estos días, de abrazar la paz, de buscar la paz, de seguir la paz, de que buscar la paz es buscar a Dios y que buscar a Dios es hacer la paz con Él, es decir, transformar nuestras vidas, si no somos bautizados, bautizarnos, si ya estamos bautizados, vivir en rectitud, y que Dios nos hace la promesa de que nos va a llenar de paz, va a hacer que la paz sea que nos gobierne a nosotros y a la misma vez que la rectitud sea que nos dirija. De modo que es muy importante que podamos comprender, o sea, el nivel de agonía, la otra cara de la moneda, el estado de agonía en el que se encuentra la persona que no está regido por la rectitud y que no está gobernado por la paz. Y para eso vamos a ver hoy Romanos capítulo 7, pero antes vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tarde. Muchísimas gracias una vez más porque puedo estar aquí en la esquinita de Rayito de Luz, Padre, hablándole a mis hermanos y hermanas y a todas mis amistades y familiares por esta vía, Señor, para llevarle un rayito de luz a sus mentes, sus corazones, sus vidas, sus hogares y su familia. Señor, gracias por escogerme para este propósito, Dios, y les ruego porque usted me pueda usar como la embajadora de Cristo que debo ser para llevar su mensaje a todos los confines de la tierra. Padre amado, gracias. Proteja a todos aquellos que estén enfermos. Les recuerdo por mi hermana Eridania, mi Dios santo, que usted nos la sane, que la necesitamos tanto, tanto, tanto. La iglesia la necesita, Padre. Pase su mano sanadora sobre ella. Fortalezca su cuerpo. Dios todopoderoso, yo lo amo y le doy gracias. Y sé que usted está con nosotros y esté con todos los enfermos alrededor del mundo, mi Dios todopoderoso. Y no solamente con todos los enfermos, sino todos los médicos y todos aquellos del sistema de salud y del sistema de sanidad que estén habilitados ahora mismo y estén trabajando para mantenernos a nosotros bien. Gracias por todo, Señor, por proveernos todo lo que necesitamos y más. Y le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues les decía que hoy vamos a ver lo que pasa cuando las personas están regidos por la ansiedad, por el pecado, por los vicios, por todas las cosas que no agradan a Dios. Hoy vamos a ver cómo afecta a la persona y el estado de ansiedad al que lo lleva el no estar viviendo una vida agradable a Dios. Dice Romanos 7, versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, hablando de la Biblia, el apóstol Pablo, pero yo soy débil, dice él, vendido como esclavo al pecado. Se nos fue la luz, pero seguimos. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Qué trabalengua ¿eh? Así que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer el bien, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. ¡Llegó la luz! No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. O sea, miren qué dilema, qué confusión y o sea, qué nivel de ansiedad y de conflicto que tenía el apóstol Pablo en estos momentos. Dice el versículo 21, me doy cuenta de que, aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Y es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? ¿Quién me librará de esta pandemia? ¿Quién me librará de esta enfermedad? ¿Quién me librará de esta situación? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, aunque en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. ¿Ok? Miren el nivel de conflicto
conflicto interno, mental, emocional, psíquico que este apóstol tenía cuando estaba todavía viviendo una vida no agradable a Dios. O sea, él pensaba que sí, que estaba agradando a Dios, pero todavía él no estaba. Él está explicando cómo él se sentía, o cómo más bien era que él luchaba con su naturaleza como hombre humano y para tratar de ser recto. Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros, los que ya somos cristianos. Estamos en una lucha continua, por eso Jesucristo dijo en Lucas 9:23, niéguense a sí mismos, carguen su cruz. O sea, es verdad. Pero aún también él dijo en Mateos 11 que la cruz que él nos pone a cargar es ligera. O sea, vamos a cargar una cruz, sea la que esté en el mundo o la cruz que cargamos en Cristo. Pero la cruz de Cristo es una cruz ligera, mientras que la cruz del mundo nos aplasta. Y es importante entender que, como dice el apóstol aquí en el versículo 14, en nuestra naturaleza somos débiles. Recuerden que Jesús le dijo a los apóstoles, oren para que no caigan en tentación, ya que su cuerpo es débil, en Mateo 26. Entonces sabemos que sí, que somos débiles, el mismo Jesucristo nos lo dijo. Y también sabemos que estamos vendidos como esclavo al pecado. El hecho es que una vez abrimos esa puerta, Santiago capítulo 1 habla de eso, o sea, el versículo 13 al 15 de Santiago capítulo 1 habla de eso, que una vez uno abre esa puerta del pecado, el pecado es progresivo, 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 hasta que te esclaviza. Y es como que tú haces algo y dices, no lo voy a volver a hacer, pero eso te esclaviza y continúa esclavizándote hasta que te roba la paz. Entonces, él dice, yo no entiendo el versículo 15, el resultado de mis acciones, porque yo no hago lo que quiero hacer, yo hago es aquello que no quiero hacer. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tú dices, no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir, no le voy a mentir a mi esposa, no le voy a mentir a mi esposo, pero le mientes. O dice, no, yo no voy a pecar, yo no voy a ver pornografía, yo no voy a ver pornografía, pero la ves. O dices, ay, no, yo no voy a comprar eso, no voy a caer en compras impulsivas, no voy a meterme en deuda por algo que no necesito, pero lo haces. O sea, piensa ver, en verdad, si en algún momento u otro, porque yo sé que yo sí, así era como me sentía antes de yo ser discípula, o sea, Dios mío, yo recuerdo aquellos años adolescentes tan tormentosos, yo me sentía tan confundida, yo me sentía, o sea, con decirle a ustedes que en 3 años yo cambié de escuela de medicina a escuela de moda a escuela de negocio, o sea, ya ustedes pueden ver el nivel de confusión que yo tenía en esta cabeza. Y ahí ustedes pueden notar que es porque, como dice aquí la escritura, o sea, yo misma no entendía el resultado de mis acciones. O sea, yo no entendía por qué yo cortaba clase, yo no entendía por qué yo me iba de fiesta toda la noche con el novio y dejaba a mi mamá preocupada esperándome en una ventana. Yo no entendía por qué yo me ofendía tanto cuando alguien me decía un no, cuando alguien yo le pedía un favor y me decía un no. Yo no entendía por qué cuando a mí no me tocaba trabajar, yo sentía un vacío tan profundo que yo me rajaba a dar gritos, señores, yo llora. Y mis amigos, pero ¿qué es lo que te pasa? Y yo, nada, que no tengo trabajo. Como es que si el trabajo fuera mi vida, o sea, como que de verdad yo no tenía un propósito por el cual vivir. Yo no entendía el resultado de mis acciones, pero ahora en Cristo todo es diferente. Esta escritura es una de las que a mí más me fascinaba leer en el proceso que yo duré durante el tiempo que estudié la Biblia, que por cierto estudié la Biblia en 28 días y me bauticé. Gracias, Padre, por eso. En mi tiempo, créanme, eso era mucho tiempo. Pero de verdad estoy tan agradecida porque así era que yo me sentía tan confundida, Dios mío, yo estoy en esta relación, pero ¿por qué? ¿Por qué si a mí ni siquiera me gusta esa persona? O sigo con esta amistad, pero ¿por qué? ¿Por qué si esa muchacha cada vez que yo la busco lo que hace es sacarme los pies? Estoy en este trabajo, pero ¿por qué? ¿Por qué me quedo ahí si lo único que hacen es ofenderme y denigrarme atento a que soy latina? O sea, una cosa increíble, déjenme decirle, de verdad que yo no entendía, pero en Cristo yo siento como que toda mi vida ha cambiado. Y de hecho ha sido así. Dice la escritura en el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Ahorita te preguntaba si alguna vez te has sentido que tú no entiendes el resultado de tus acciones, que tú no entiendes el por qué tú haces lo que haces, que tú no entiendes por qué tú no paras de pensar en lo que piensas, por qué tú no paras de decir lo que dices, por qué tú no paras de meter la pata. O sea, ¿por qué no paras? ¿Por qué no paras si quieres parar? O sea, yo he estado ahí y déjenme decirle de verdad que sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios, sin el discipulado, sin la consejería, sin el apoyo de los hermanos y hermanas en Cristo, no podemos.
No podemos, necesitamos todo eso, porque de verdad que el diablo tiene todos sus ángeles luchando para arrancarnos de raíz del reino de Dios. Y nosotros tenemos que aferrarnos. Ok, y es increíble porque aquí dice el versículo 18 que lo primero que tenemos que tomar es la decisión de reconocer que en nuestra naturaleza somos débiles. Por eso Pablo dijo en Corintio, mírenme, el que se crea que está fuerte, tenga cuidado de no caer. Segunda de Corintios 13, creo que es versículo 10. El que se crea que está fuerte, tenga cuidado de no caer. O sea, no somos fuertes, somos débiles. Todo, lo más fuerte en la fe todavía somos débiles. Porque ninguno de nosotros tiene la fortaleza que tuvo Cristo, que soportó todo por causa de su relación con Dios, para complacerlo. Porque como decía él, ¿cómo? O sea, no me voy a apartar de esto porque tiene que hacerse así, porque la escritura lo dice así. O sea, él estuvo dispuesto hasta morir con tal de llevar a cabo los propósitos de Dios aquí en la tierra. Pero nosotros no somos así de fuerte. Nosotros somos débiles y caemos en pecado muy fácilmente y nos rajamos fácilmente y nos desanimamos fácilmente y nos amargamos fácilmente y perdemos la fe fácilmente y dejamos de creer fácilmente. Por eso es tan importante estar aferrado a Dios y reconocer, señores, que en nosotros, es decir, en nuestra naturaleza no reside el bien. Señores, no reside el bien. Dejemos de pensar que somos buenos, porque Jesucristo le dijo al joven rico, bueno solamente es Dios. O sea, Jesucristo ni él mismo se consideró bueno. El joven rico le dijo, maestro bueno, y él dijo, no, bueno solamente es Dios. Si Jesús mismo no se consideró bueno, ¿por qué me voy yo a considerar buena? ¿Por qué te vas tú a considerar bueno o buena? No somos buenos, somos malos, malísimos. Y tenemos que estar al tanto de esa realidad para poder trabajar en contra de nuestra naturaleza cada día y a favor de la naturaleza de Cristo. El día que tú te creas buena o bueno, porque tú no haces esto, no haces aquello, no haces esto, no haces lo otro, ese día Satanás va a barrer el piso contigo. Porque ese día tú bajas la guardia y tú vas a pecar contra Dios. Porque de nosotros, o sea, sin Dios, sin tener la armadura que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no hay nada bueno en nosotros. Dice aquí, no reside el bien. De hecho, el Salmo 51 dice que somos malos desde el vientre de nuestras madres. O sea, eso es fuerte. Somos malos desde el vientre de nuestras madres. Lo que pasa es que Dios no nos considera responsables de nuestras acciones hasta que ya tenemos conciencia de nuestras acciones. Es decir, hasta alrededor de los 12, 13 o 14 años, dependiendo de la madurez de la persona es inocente ante Dios porque no está consciente de sus acciones, pero no es porque sean buenos, porque somos malos desde el vientre de nuestras madres y tenemos que reconocer eso para buscar de Dios y seguirlo, para reconciliarnos con Él, para parar de pecar y vivir una vida santa, una vida en santidad en Cristo. De lo contrario, mira, dice que aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, la segunda parte del versículo 18, no soy capaz de hacerlo. ¿Te ha pasado alguna vez que tú tienes el deseo de hacer el bien, pero no eres capaz de hacerlo? Tú tienes deseo de ser excelente, pero no eres capaz de hacerlo. Tú tienes el deseo de salir a compartir la fe, pero no eres capaz de hacerlo. Tú tienes el deseo de pedir perdón, pero no eres capaz de hacerlo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tienes el deseo de hacer algo, aunque sea el deseo de ir al salón y no eres capaz de ir. O sea, que la vagancia te mata, que la dejadez te mata, que la depresión te impide, o sea, como que estás incapacitado o incapacitada. Piensa en eso, porque de verdad el apóstol Pablo dice, sí, así es, aunque tengamos el deseo de hacerlo bueno, no vamos a ser capaz de hacerlo, porque sin Dios no hay nada bueno en nosotros. Y el más bueno en la bolita del mundo, si no tiene a Dios, todavía es malo, porque es que no, o sea, aún con Dios no somos buenos, imagínate tú sin Dios. Dice la escritura, sin Dios no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer, el versículo 19. ¿Eres de estas personas que se encuentran continuamente pidiendo perdón, continuamente en conflicto, continuamente teniendo problemas interpersonales en las relaciones personales? Porque no haces lo bueno que quieres hacer. O sea, tú quieres dar un piropo, pero lo que haces es ofender a la persona. Tú quieres ayudar a la persona, pero lo que hace es meterla en un lío. Tú quieres exaltar a la persona, pero lo que hace es humillarla. O sea, no, te lo digo porque me ha pasado. O sea, que tú estás tratando de hacer algo bueno, pero como que termina siendo malo lo bueno que quiere hacer. Porque de verdad, o sea, no hay nada bueno en nosotros. Dice, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Y yo sé, por ejemplo, en este mes de las madres, díganme ustedes, yo estoy grabando ahora mismo y es el mes de las madres. Muy probablemente tú vas a recibir esto después.
Pero te puede suceder en tu casa, con tu madre, con tu hermano, con tu esposo, con los vecinos, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, en la universidad, con los compañeros de clase. O sea, donde quiera que tú estés, te puede suceder que tú no eres capaz de hacer lo bueno que quieres hacer. Tú quieres pasar esa materia, pero no eres capaz de fajarte a estudiar. Tú quieres conseguir ese trabajo, pero no eres capaz de irte a las entrevistas o de ponerte a buscar trabajo. Tú quieres salir de deudas, pero no eres capaz de parar las compras impulsivas. Tú quieres ser fiel, pero no eres capaz de seguir flirteando con hombres o con mujeres. O sea, de verdad, aunque tengamos el deseo de hacerlo bueno, no somos capaces de hacerlo. Sin Dios no podemos. Versículo 20. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, o sea, si me niego, si hago lo que no quiero hacer. Pero aquí dice, ya no soy yo quien lo hago, sino el pecado que está en mí. Aquí está hablando ya no de negarse para hacer el bien. O sea, él dice, cuando yo hago lo que no quiero hacer, cuando el pecado a mí me gobierna, cuando el pecado a mí me lleva a hacer lo que el diablo quiere que yo haga, no lo que yo quiero hacer, yo no voy a tener paz. Imposible tener paz cuando yo estoy agradando a Satanás y no a Dios. Cuando yo estoy buscando pleito y no paz. Cuando yo estoy viviendo en pecado y no en rectitud. Cuando yo estoy viviendo en contienda y no en santidad y armonía. O sea, imposible tener paz. Por eso es tan importante entender que cuando el pecado nos gobierna, no podemos tener paz. Miren la conclusión a la que este hombre llegó, el apóstol Pablo. Versículo 21, me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. Créemelo, yo soy esa persona que aún queriendo hacer el bien, yo solo encontraba el mal a mi alcance. Te lo digo de verdad, yo desde niña anhelaba siempre hacer las cosas bien, siempre ser excelente, que le dieran buenos reportes a mis padres, pero te lo digo que no, que para nada, o sea, no podía, no lo lograba, por más que trataba, porque yo no tenía a Dios. Y no fue hasta que yo tuve una relación con Dios por medio de las Escrituras, estudiando la Biblia, meditando en la palabra, dejándome enseñar por discípulos de Cristo lo que es vivir una vida en Cristo, que yo pude cambiar. Entonces tú tienes que pensar en eso. ¿Cómo estás tú ahora mismo? ¿Estás en este conflicto que aún queriendo hacer el bien no eres capaz de hacerlo? ¿Estás en este conflicto donde solo encuentra el mal a tu alcance? ¿Estás en este conflicto donde el pecado te gobierna? Porque hay una sola solución, una sola solución. Primero es reconocer que en tu interior a ti te gusta la ley de Dios, como a mí. A mí me encantaba la ley de Dios, la Biblia, la iglesia y todo lo que fue de espiritual, pero el mundo me atraía y me atraía como un imán. En mi adolescencia, gracias a Dios, que me convertí a los 19 años, que en esta época serían como 12 años, porque un muchacho de 12 años hoy ya sabe más de lo que yo sabía a los 19. Pero aún así, o sea, ya yo estaba bien perdida. Y te digo una cosa, de verdad, a mí en mi interior me fascinaba todo lo que fuera espiritual. Yo pienso que por eso Dios mismo salió a buscarme, porque fue el que me encontró, no fui yo. Pero aunque en nuestro interior nos guste la ley de Dios, siempre si somos rebeldes, si nos entregamos al pecado, si no nos dejamos regir por la santidad, por la rectitud, por la palabra de Dios, si no estamos buscando esa paz que solo en Dios se encuentra para seguirla, va a pasar esto, versículo 23. Pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar, y es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas cuando estudiaste la Biblia que no acababas de decidir bautizarte, que no acababas de decidir si querías ser un discípulo, que no acababas de decidir si vas a ser recto, si vas a ser un cristiano, si te vas a entregar a Dios de por vida? Era el pecado. Yo siempre le digo a la gente, no me digas que estás confundido o confundida, no me digas que es que no sabe, no me digas que es que, ay, yo no sé, me confundí de religión, me confundo con la Biblia. No, en Dios no hay confusión, dice la Escritura en Romanos 14, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Señores, cuando tenemos confusión, cuando no podemos razonar, cuando estamos que no razonamos, estamos en pecado. Y tenemos que ver, porque cuando no estamos razonando, estamos en orgullo, estamos en rebeldía. O sea, dice que el pecado que está en mí me impide, me opone la capacidad de razonar. O sea, es algo que se opone y es el pecado y pesa, de verdad te gobierna y te da un espíritu de delirio y te hace pensar que es otra cosa que no es la verdad de lo que verdaderamente es. Así que si tú ahora mismo estás rebelde, si estás luchando, si estás oposicionista,
si estás con una actitud desafiante contra Dios, contra las autoridades, contra las reglas del coronavirus, o sea, con lo que sea que tú estés ahora mismo rebelde y desafiante, ponte a pensar cuál es ese pecado que a mí me está gobernando. Porque sea un pecado de impureza o un pecado del corazón o un pecado de acción, te está gobernando y te tiene preso o presa. Recordamos o recuerda que Jesús dijo en Juan, ¿verdad? Siempre leemos esa escritura en Juan 8, versículo 32 al 33, que dice que Jesús les dijo a los judíos que ya habían creído en él, si de veras son mis discípulos, serán, si me son fieles, serán de veras mis discípulos. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y la pregunta siempre es, ¿libre de qué? De la única cosa que somos presos, del pecado. De la única cosa que somos presos, del pecado. Dice Pablo, aquí somos presos del pecado. Y la única manera que nos vamos a liberar para salir de toda esta ansiedad, de toda esta frustración, de toda esta oposición, de todas estas actitudes oposicionistas, de todas estas actitudes desafiantes contra Dios y contra nuestros seres queridos, es viniendo de rodillas a nuestro Señor, pidiéndole una actitud humilde, haciendo las paces con Él, buscando esa paz que Él nos quiere dar y siguiéndola. De modo que no solamente tú entres en paz, sino todo lo que se acerquen a ti. Es obvio que aquí el apóstol no tenía paz, tenía zozobra, tenía agonía, tenía un conflicto interno. Pero mira lo que dice, él razonó, versículo 24, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? O sea, ¿quién me librará de este pecado, de esta agonía, de esta depresión, de esta ansiedad, de esta insomnia, de esta enfermedad? ¿Quién me librará? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25, solamente Dios. ¿Quién nos librará del coronavirus? Solamente Dios. No va a ser lo científico, no va a ser la ciencia, no va a ser un médico, no va a ser un brujo, no va a ser un curandero. Solamente Dios, señores, solamente Dios nos va a librar, y no solo del coronavirus, de todo aquello que a nosotros nos esté robando la paz. Y dice, versículo 25, parte 2, en conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios. ¿Cómo vamos a encontrar paz? Sometiéndonos a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Y cómo me someto a la Biblia? Leyéndola, poniéndola en práctica, siendo fiel a las Escrituras, tomando en cuenta lo que dice la Biblia, haciendo lo que haría Jesús, escuchando sus palabras y obedeciéndola. Espero que este devocional de cómo encontrar esa paz que necesitamos para que este conflicto mental que tenemos cese y nos deje dormir y nos devuelva la paz, nos devuelva la salud mental, emocional, para que se nos vaya esa depresión, para que se nos vaya esa vagancia, para que se nos vaya esa pesadumbrez, para que se nos vaya ese desganez, para que se nos vaya esa apatía espiritual, personal, religiosa, o sea, para que se nos quite esto que nos está robando todo lo que amamos y nuestra paz mental, espiritual y física. Tenemos que buscar a Dios y someternos a Él. Las quiero y los quiero muchísimo a todos. No olviden suscribirse, y si te ha ayudado en algo este devocional, favor dar like y compartir. Los quiero mucho y muchísimas gracias.